si escuchas esto hasta el final, tu vida no será la misma. No porque vaya a darte una fórmula mágica, sino porque voy a mostrarte el mapa que siempre estuvo ahí, el que los que ganan conocen de memoria y que el sistema necesita que nunca veas. Hace 3 años, conocí a un hombre que lo perdió todo. Tuvo una empresa exitosa, una familia que lo admiraba, dinero en el banco, pero cometió un error que muchos cometen. Creyó que ser buena persona era suficiente. Creyó que su honestidad lo protegería, hasta que un socio, alguien que él consideraba su amigo, lo dejó en la calle. Le robó clientes, contratos, años de trabajo. Y cuando le preguntaron al socio cómo pudo hacerlo, simplemente sonrió y dijo: él confiaba demasiado. Yo solo jugué el juego. Esa es la verdad que nadie quiere admitir. El juego nunca fue justo. Te criaron diciéndote que si eras buena persona, si te esforzabas, si eras paciente, la vida terminaría recompensándote. Pero miras alrededor y lo que ves es otra cosa. Mediocres en puestos altos, manipuladores con más respeto que personas nobles, oportunistas con más dinero que gente honesta que se parte el alma trabajando. Ahí empieza la sospecha. Y si la vida no premia al más bueno, sino al más estratégico, lo que vas a escuchar en este video no es un manual para convertirte en villano gratuito. Es algo más incómodo. Es el mapa silencioso que usan los que caminan 3 pasos delante de ti. Son 18 reglas despiadadas que Maquiavelo conocía y que el sistema jamás va a enseñarte, porque un pueblo que piensa estratégicamente deja de ser manejable. El sistema no quiere que pienses, quiere que obedezcas, quiere que te culpes a ti mismo por fracasar en un juego cuyo tablero nunca te mostraron completo. Quiere que sigas siendo el peón que se sacrifica mientras otros avanzan. Imagina por un momento que pudieras ver la vida como un tablero de ajedrez, no como un cuento de hadas, no como una novela romántica, sino como un juego de poder donde cada decisión tiene un costo. Maquiavelo entendió algo fundamental. Los que ganan no son los que se sientan a esperar justicia, son los que aprenden a usar la realidad tal como es, no como desearían que fuera. Y esa es la primera herida que tienes que aceptar. El mundo no se adapta a tu sensibilidad. Tú decides si tu sensibilidad te fortalece o te convierte en presa. La primera regla despiadada es aceptar, sin anestesia, que el juego es injusto y aún así decidir jugar para ganar. Mientras sigas esperando que todos sean buenos, que nadie te mienta, que nadie te traicione, vas a seguir entrando en cada combate desarmado. Maquiavelo lo sabía. Quien entra a la arena creyendo que está en un templo, sale destrozado. Cuando comprendes que la vida es negociación, fuerza, apariencia y estrategia, dejas de lado la ingenuidad suicida y empiezas a construir algo más valioso: lucidez. No se trata de volverte cruel, sino de dejar de ser víctima. Conocí a una mujer que trabajó 14 años en la misma empresa, leal, puntual, eficiente. Cuando llegó la crisis, la despidieron sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, su compañero, que pasaba medio día en redes sociales pero sabía venderse bien, recibió un ascenso. Ella lloró durante semanas preguntándose qué hizo mal. La respuesta es dolorosa: nada. Simplemente jugó con las reglas equivocadas. Segunda regla: la información vale más que la fuerza. El ignorante grita, amenaza, se impone a golpes porque no sabe otra cosa. El estratega observa en silencio, escucha cómo hablan, qué callan, qué les duele, qué desean. No se adelanta a hablar de sí mismo, no le urge impresionar, le urge entender. Como dijo alguien en los comentarios de este canal, el que sabe lo que el otro necesita, lo controla todo. Y es verdad. En tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones,
El que conoce las debilidades y motivaciones ajenas tiene ventaja injusta, sin necesidad de gritar ni romper nada. Quien controla la información, controla las decisiones de los demás sin que ellos lo noten. Y aquí está el detalle que cambia todo. No necesitas ser el más fuerte, solo el más informado. Tercera regla despiadada. Controla la percepción, no la verdad. Maquiavelo no escribió para santos. Escribió para quienes entienden que los seres humanos no reaccionan a lo que eres, sino a lo que creen que eres. Puedes ser competente, leal, disciplinado, pero si tu imagen comunica fragilidad, timidez o desorden, te pasarán por encima. No basta con hacer las cosas bien. Tienes que dominar el arte de parecer confiado, sólido, peligroso, de subestimar. Tu ropa, tu tono de voz, tu postura, tu silencio, la forma en que miras, todo eso habla antes que tus palabras. El mundo no es justo, pero sí es predecible. La mayoría solo respeta lo que percibe como fuerte, no lo que es fuerte, lo que parece fuerte. Cuarta regla. Nunca muestres toda tu necesidad. El que parece desesperado pierde automáticamente. La desesperación huele a sangre en el agua. Despierta el instinto depredador del otro. Maquiavelo sabía que cuando necesitas demasiado un trabajo, una persona, una oportunidad, te vuelves negociable, moldeable, barato. Aprender a desear sin rogar, a querer algo sin vender tu dignidad por ello, es uno de los actos más maquiavélicos que existen. Cuando el otro siente que puedes levantarte e irte, tu valor se dispara. Cuando siente que estás atado, tu valor se desploma. En el amor, en los negocios, en la amistad, la misma ley. Conozco a un hombre que pasó años persiguiendo a una mujer que solo lo buscaba cuando necesitaba algo. Le rogaba atención, le escribía párrafos largos, siempre disponible, hasta que un día simplemente dejó de responder, no por venganza, sino porque entendió su propio valor. En menos de 2 semanas, ella volvió, pero para entonces, él ya había seguido adelante. Esa es la regla en acción. Quinta regla despiadada. Cultiva una frialdad emocional estratégica. No se trata de no sentir, sino de no dejar que tus emociones decidan en tu lugar. El enojo te hace decir cosas que luego se usan en tu contra. La tristeza te paraliza cuando tienes que moverte. El miedo te hace venderte por debajo de tu precio. El estratega siente pero decide después. Respira, se retira, observa y solo entonces ejecuta. Maquiavelo lo entendía. El príncipe que reacciona desde el impulso se convierte en juguete de su corte. El ciudadano que reacciona desde el impulso se convierte en juguete del sistema. Sexta regla. Usa la escasez como arma. Si siempre estás disponible, si respondes al instante, si dices que sí a todo, tu presencia se vuelve barata. Nadie valora lo que puede tener cuando quiera. La escasez aumenta el deseo, el respeto y la atención. Aprende a guardarte, a no contestar de inmediato, a no ser el salvavidas de todo el mundo. No es egoísmo, es estrategia. Maquiavelo sabía que un gobernante que se deja ver demasiado pierde misterio, y con el misterio se va el respeto. En tu vida pasa lo mismo. Deja de regalar tu tiempo y tu energía como si fueran infinitos, porque no lo son. Séptima regla despiadada. Hazte indispensable en algo que los demás no puedan copiar fácilmente. El que puede ser reemplazado es tratado como un objeto. El que resuelve problemas que nadie más sabe resolver, el que tiene habilidades que no se improvisan en un curso de fin de semana, ese se vuelve caro. Ser buena persona no te hace indispensable. Resolver problemas difíciles, sí. Aprende una habilidad estratégica, algo que combine conocimiento, carácter y experiencia. Hazte tan valioso que sacarte del tablero le salga muy caro a cualquiera. Ese es el tipo de ventaja injusta que Maquiavelo respetaría.
Octava regla. Juega en varios tableros al mismo tiempo. El ingenuo pone su vida entera en una sola carta. Un solo trabajo, una sola fuente de ingreso, una sola relación, un solo círculo social. Cuando ese pilar se cae, se derrumba todo. El estratega multiplica sus opciones. Aprende a generar más de una fuente de dinero, más de un círculo de contactos, más de una oportunidad abierta. A eso, Maquiavelo le llamaría reforzar tu fortuna con tu virtud. No confiar en la suerte, sino construir tus rutas de escape antes de necesitarlas. El que tiene alternativas no se humilla. El que depende de una sola cosa termina tragándose lo que sea. Hace unos años, durante la pandemia, vi a cientos de personas perderlo todo de la noche a la mañana. Negocios cerrados, trabajos eliminados, planes destruidos, pero hubo un grupo pequeño que salió adelante más rápido. No eran los más inteligentes ni los más ricos. Eran los que ya tenían un plan B, un plan C, un plan D. Mientras otros entraban en pánico, ellos ya estaban moviendo piezas. Novena regla despiadada. Mantén la iniciativa. El que siempre reacciona va detrás. El que propone agenda se adelanta y marca el ritmo. Domina la conversación sin imponerlo abiertamente. Iniciativa significa que tú decides cuándo se habla, de qué se habla, en qué terreno se discute. Maquiavelo aconsejaba golpear primero cuando fuese estratégico, no por impulso, sino para obligar al otro a moverse en tu tablero. En la vida cotidiana significa no esperar a que algo pase, sino diseñar lo que quieres que pase. Formarte, moverte, hablar, cortar, empezar, renunciar, proponer. El que no decide termina obedeciendo decisiones ajenas. Pero aquí es donde la historia se pone oscura. Y necesitas escuchar esto antes de seguir, porque llega un momento en este camino donde te das cuenta de algo aterrador, que las personas más exitosas que conoces, las que admiras, las que aparecen en portadas y dan conferencias motivacionales, muchas de ellas no llegaron ahí siendo nobles, llegaron siendo estratégicas. Y hay una diferencia brutal entre ambas. Déjame contarte algo que nunca sale en los libros de negocios. En 1994, Jeff Bezos trabajaba en un fondo de inversión en Wall Street. Tenía un buen salario, estabilidad, respeto, pero vio una oportunidad. El Internet crecía un 2.300% al año. Todos sus jefes, sus amigos, su familia, le dijeron que era una locura renunciar. Espera un poco más. Asegura tu futuro primero. Pero Bezos sabía algo que ellos no, que la iniciativa no espera el momento perfecto. Lo crea, renunció, se mudó a un garaje y construyó Amazon. Hoy vale más de $1 billón. Pero aquí está el detalle que nadie menciona. En el camino, miles de pequeños negocios quebraron porque Amazon los aplastó con estrategia despiadada. Precios imposibles de competir, logística que destruía márgenes, adquisiciones agresivas de competidores. ¿Bezos es un villano? No. ¿Es un santo? Tampoco. Es un estratega que entendió que en el juego del poder, la iniciativa no es una sugerencia. Es la diferencia entre construir un imperio o ser recordado como alguien que pudo pero tuvo miedo. Y eso te lleva a la pregunta incómoda. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Porque una cosa es leer estas reglas en la comodidad de tu pantalla y otra muy distinta es aplicarlas cuando sabes que alguien saldrá lastimado, cuando sabes que tu ascenso significa el despido de otro, cuando sabes que tu éxito requiere el sacrificio de algo que antes considerabas sagrado. Maquiavelo vivió en una época donde los principados se ganaban con sangre. Hoy no hace falta sangre, pero sí hace falta algo igual de doloroso: la voluntad de elegirte a ti mismo cuando todo tu condicionamiento te grita que seas bueno. Y aquí es donde la mayoría abandona.
no porque no entiendan el juego, sino porque descubren que ganar tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. 10ª regla: aísla al enemigo. No lo ataques de frente cuando aún tiene fuerza. En un trabajo, en una familia, en un grupo, siempre hay alguien que te mira como amenaza. Si lo atacas frontalmente, generas lástima por él y rechazo hacia ti. Maquiavelo sugería algo más refinado: cortar sus apoyos. No pelear con la persona, sino con sus alianzas. Depura tu reputación, fortalece tus lazos con los demás. Demuéstrales valor y lealtad a quienes tienen influencia. Llega un punto en que el que hablaba mal de ti se encuentra solo, y su palabra pierde peso sin que tú hayas tenido que gritar una sola vez. Julio César lo entendió mejor que nadie. Cuando llegó al poder en Roma, no ejecutó a sus enemigos de inmediato. Los estudió, los dejó hablar, los dejó conspirar, y mientras ellos conspiraban, él construía alianzas con el pueblo, con el ejército, con el Senado. Cuando finalmente movió sus piezas, sus enemigos no tenían dónde esconderse. Nadie los defendió. Porque César había controlado la percepción, la información y el timing. 3 reglas en un solo movimiento. ¿Era cruel? Sí. ¿Era efectivo? La historia tiene la respuesta. 11ª regla despiadada. Usa más las recompensas que los castigos, pero deja claro que también existen límites. Las personas responden mejor a la esperanza que al miedo, pero el miedo bien dosificado también tiene su lugar. La clave está en el equilibrio. Recompensar lo que quieres ver más y castigar lo que no puedes tolerar, sin ser predecible en ninguno de los dos. 12ª regla. Aprende a mentir cuando sea necesario, pero nunca pierdas credibilidad. Esto incomoda a muchos. Pero Maquiavelo era claro: la verdad absoluta en manos del ingenuo es un arma que usan en su contra. No se trata de mentir por mentir. Se trata de proteger información estratégica, de no mostrar todas tus cartas, de saber cuándo callar es más poderoso que hablar. Un hombre sabio no dice todo lo que piensa. Un hombre estratégico tampoco muestra todo lo que sabe, porque el día que lo necesites de verdad, nadie esperará tu siguiente movimiento. Steve Jobs mintió durante años sobre productos que Apple estaba desarrollando. No tenemos planes de hacer un teléfono, decía en entrevistas. Mientras tanto, en Cupertino, cientos de ingenieros trabajaban día y noche en el iPhone. Cuando finalmente lo presentó, el mundo quedó en shock. No porque el producto fuera bueno, sino porque nadie lo vio venir. Eso es control de información llevado a la perfección. 13ª regla. No celebres tus victorias demasiado pronto ni demasiado alto. El que celebra en exceso genera envidia, y la envidia es un veneno silencioso que destruye desde adentro. Gana en silencio, avanza sin anunciarlo. Que tu progreso hable por ti, no tu boca. Hay gente que anuncia cada paso que da, cada meta pequeña se convierte en un post viral, cada centavo ganado se presume, y luego se preguntan por qué les llueven las críticas, por qué sienten tanta resistencia. La respuesta es simple: estás despertando al depredador. 14ª regla despiadada. Elige tu círculo como si tu destino dependiera de ello, porque así es. Las personas con las que te rodeas no son solo compañía, son filtros de tu mente. Te transmiten miedos, límites, creencias, ambiciones, maneras de ver el mundo. Maquiavelo sabía que un príncipe rodeado de aduladores termina destruido. El que se rodea de gente lúcida, honesta y capaz se fortalece. Esto aplica a tu vida. No puedes permitirte estar rodeado de gente que se burla de tus sueños, que trivializa tu esfuerzo, que ridiculiza tu disciplina. Tal vez no puedas elegir a todos, pero sí puedes elegir a quién le das tu intimidad. Eso, aunque no lo parezca,
es poder puro. Conozco a una joven que decidió dejar su grupo de amigos de toda la vida. No porque fueran malas personas, sino porque cada vez que hablaba de sus metas, la hacían sentir ridícula. Eso es imposible. Tú no eres así. Deja de soñar tanto. Un año después de alejarse, ella construyó un negocio exitoso, y esos mismos amigos la buscaron para pedirle consejo, pero para entonces, ella ya había encontrado su tribu real. 15ª regla. Reinvéntate antes de que te destronen. El mundo actual se mueve más rápido que nunca. Lo que hoy te da ventaja mañana se vuelve obsoleto. Si esperas a que la vida te obligue a cambiar, ya llegaste tarde. Maquiavelo lo entendería como adelantarte a la fortuna, cambiar de piel antes de que la antigua se pudra encima de ti. Aprende nuevas habilidades, actualiza tu forma de comunicar, adapta tu mentalidad al juego presente, no te aferres a lo que fuiste, invierte en lo que puedes llegar a ser. El que se reinventa voluntariamente siempre tiene una ventaja injusta sobre el que cambia obligado por una crisis. 16ª regla despiadada. Estudia a tus enemigos mejor que a tus amigos. Tus amigos ya te quieren, tus enemigos te estudian. Observan tus patrones, tus debilidades, tus horarios, tus miedos. Si no haces lo mismo, entras a la guerra ciego. No se trata de vivir paranoico, se trata de estar despierto, conocer quién te ve como competencia, entender sus tácticas, anticipar sus movimientos y cuando llegue el momento, actuar con precisión quirúrgica. 17ª regla. Controla el tiempo, no dejes que el tiempo te controle a ti. El que tiene prisa pierde poder. El que espera demasiado pierde oportunidades. Maquiavelo hablaba del timing perfecto, saber cuándo atacar, cuándo retirarse, cuándo observar. Hay momentos para la velocidad y momentos para la paciencia. El estratega reconoce cuál es cuál. El impulsivo reacciona tarde o demasiado pronto, y en ambos casos pierde. Pero antes de llegar a la última regla, necesito que entiendas algo que me tomó años comprender, y que cambiará la forma en que ves todo lo que te acabo de decir. Hay un momento en la vida de cada estratega donde se enfrenta a su propia sombra. Ese momento donde te miras al espejo y te preguntas, ¿en qué me he convertido? He conocido a hombres que aplicaron estas reglas a la perfección, que construyeron imperios, acumularon fortunas, dominaron su industria y terminaron solos, rodeados de lujos pero vacíos por dentro, con todo el poder del mundo pero sin nadie con quien compartirlo de verdad, porque hay una trampa en este juego, una trampa que Maquiavelo conocía pero que nunca escribió explícitamente. Y es esta: puedes ganar el tablero y perder tu alma en el proceso. Puedes volverte tan frío que olvides por qué empezaste, tan estratégico que cada conversación se convierta en cálculo, tan protegido que nadie pueda entrar realmente, y un día despiertas con éxito en el banco pero con un agujero en el pecho, con respeto de todos pero sin amor de nadie, con control sobre tu vida pero sin vida que controlar. Esa es la paradoja final del poder, que mientras más subes, más difícil es recordar quién eras antes de empezar a subir. Y ahí es donde entra la regla más importante de todas. 18ª regla. Protege tu mente como si fuera un territorio sagrado, porque lo es. Pero no solo de influencias externas, también de ti mismo, de tu propia ambición sin límites, de tu propia sed de victoria que puede convertirse en adicción. Todo este juego se decide ahí dentro. El sistema no necesita cadenas físicas para atarte, le basta con infiltrarse en tus creencias. Te dice que aspirar a más es egoísta, que querer libertad es irresponsable, que cuestionar las reglas es peligroso,
Te vende entretenimiento constante para que no tengas tiempo de preguntarte quién te programó. Maquiavelo, si viviera hoy, te diría que el nuevo príncipe es quien controla su atención, quien elige qué contenido consume, qué conversaciones alimenta, qué ideas deja entrar, pero también te diría algo más, que el verdadero poder no está en dominar a otros, está en dominarte a ti mismo, en ser tan fuerte que puedas elegir ser vulnerable, tan estratégico que puedas elegir ser auténtico, tan frío que puedas elegir cuándo sentir. Porque ahí está el secreto que separa a los tiranos de los líderes. Los tiranos usan el poder para controlar. Los líderes usan el poder para liberar, empezando por liberarse a sí mismos. Si no gobiernas tu mente, otro la gobernará por ti. Y ni siquiera te darás cuenta. Ahora mírate a ti mismo. Ese peón que se observa en el espejo puede verse como un rey. No es una fantasía infantil, es una decisión. Puedes seguir contándote la historia cómoda de que eres demasiado bueno para pensar en estrategia. O puedes aceptar que tu bondad, sin fuerza ni claridad, solo está sirviendo de alimento para otros. El sistema no quiere que seas poderoso, quiere que seas pequeño, humillado, quebrado mentalmente. Tú decides si sigues siendo una pieza sacrificable o si empiezas a jugar el juego con la frialdad de Maquiavelo y la conciencia de alguien que ya despertó. No uses estas reglas para destruir por capricho. Úsalas para dejar de permitir que te destruyan, para proteger tu dignidad, tu tiempo, tu energía, tu futuro. Comprende que en un mundo donde tantos juegan sucio, ser estratégico no es maldad, es supervivencia. Y recuerda algo fundamental, si tú no aplicas estas leyes, alguien cerca de ti sí lo hará. Y probablemente será en tu contra. Pero ahora viene la parte más incómoda. ¿Qué haces con todo esto cuando se acabe el video? Porque de nada sirve entender estas reglas si al cerrar la pantalla vuelves a la misma versión domesticada de ti. Maquiavelo no escribió para gente que solo quiere entretenerse. Escribió para los que están dispuestos a asumir el costo de pensar diferente. Aplicar estas reglas no se hace repitiendo frases motivacionales. Se hace tomando decisiones pequeñas, concretas y dolorosas cada día. Decisiones como dejar de justificar a quien siempre te falta el respeto. Empezar a decir no donde siempre decías bueno, está bien. Guardar silencio donde antes te defendías llorando. Moverte estratégicamente en lugar de explotar impulsivamente. El cambio no es espectacular. Es incómodo, constante y silencioso. Puedes empezar hoy con algo sencillo, pero brutalmente efectivo. Identifica un área de tu vida donde sabes que estás siendo peón y pregúntate, ¿qué haría un rey ahí? No lo que haría alguien perfecto ni un héroe de película, lo que haría alguien que se respeta y que piensa 3 jugadas adelante. Tal vez el movimiento de rey sea actualizar tu currículo y empezar a enviar correos mientras en tu trabajo creen que sigues agradecido por estar ahí. Tal vez sea ahorrar en silencio para poder irte de una relación donde solo te usan. Tal vez sea apagar el teléfono 1 hora al día para estudiar mientras los demás se distraen. No esperes que el mundo aplauda estas decisiones. La mayoría se sentirá amenazada por tu cambio porque les recuerda lo que ellos mismos no se atreven a hacer. También tendrás que aceptar que al aplicar estas reglas, perderás gente en el camino. No todos soportan a alguien que deja de ser manipulable. Habrá quienes digan que te volviste frío, egoísta, raro. Lo que en realidad pasa es que dejaste de ser útil para su comodidad. Maquiavelo lo sabía. Cuando cambias tu posición en el tablero, cambian también las máscaras a tu alrededor. Algunos se revelarán como aliados genuinos, capaces de respetar tu nueva fuerza. Otros quedarán expuestos como parásitos emocionales,
No intentes convencerlos ni justificarte. El que no acepta tu dignidad no merece tu explicación. La gente correcta se adapta a tu crecimiento. La incorrecta se ofende con tu límite. Y en medio de este proceso, no te olvides de algo esencial. La victoria verdaderamente maquiavélica no consiste solo en ganar hacia afuera, sino en no traicionarte por dentro. Puedes conseguir dinero, poder, y aún así perderlo todo si te conviertes en aquello que odiabas. La verdadera ventaja injusta es lograr que tu estrategia sirva para expandir tu libertad, no para encadenarte a un personaje que no eres. Por eso, cada regla que apliques debe pasar por un filtro. ¿Esto me fortalece o me hace esclavo de mi propio ego? ¿Me acerca a la vida que quiero o solo alimenta mi necesidad de demostrarle algo a los demás? El juego es oscuro, pero tú eliges si también lo es tu conciencia. Imagina por un momento que millones de personas dejaran de vivir como peones obedientes, esperando permiso para todo, y empezaran a pensar con esta frialdad lúcida. El sistema temblaría. Las empresas no podrían explotar tan fácil. Las relaciones tóxicas se quedarían sin víctimas. Los manipuladores perderían su alimento. Por eso, estas ideas nunca estarán en los anuncios de televisión ni en los mensajes oficiales. Un pueblo que entiende el poder deja de ser dócil. Por eso tú que estás aquí, eres peligroso, porque ya no puedes volver a fingir que no sabes cómo funciona el tablero. A partir de ahora, si sigues viviendo como víctima, será una decisión, no un destino. Grábate esto. Nadie vendrá a rescatarte. No habrá caballo blanco, no habrá salvador que arregle el caos de tu vida sin que tú muevas un dedo. Lo único que tienes es tu mente, tu tiempo y tu capacidad de elegir en qué te conviertes. Maquiavelo solo te ofrece un espejo brutal donde puedes verte como eres hoy. Un peón confundido, una pieza subestimada o un rey en construcción. La diferencia no está en lo que sueñas, sino en lo que estás dispuesto a hacer cada día, cuando nadie te ve. No necesitas que el mundo crea en ti. Necesitas comportarte como alguien en quien tú mismo no puedes permitirte dejar de creer. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se negó a seguir dormido. No apagues esa voz, aliméntala. Rodéate de contenido que te confronte, de ideas que te eleven, de personas que no se asusten cuando hablas de poder, dignidad y libertad. Puede que tú seas el punto de quiebre en la cadena de ingenuidad de tu familia, de tu círculo, de tu historia, que cuando hablen de ti digan, ahí fue donde el peón despertó y decidió aprender las reglas despiadadas del juego. Pero esta vez, no para perderlo todo, sino para empezar por fin a jugar para ganar. Y recuerda esto cada vez que dudes. En un mundo de peones ciegos, el que abre los ojos primero no se convierte en rey de inmediato, pero deja de ser sacrificable. Y eso, en este tablero corrupto, ya es una victoria que pocos logran. Las 18 reglas están sobre la mesa. El tablero está desplegado. Pero la pregunta ya no es si el juego es justo. La pregunta es mucho más personal, mucho más aterradora. ¿Vas a seguir jugando como víctima que espera que alguien cambie las reglas? ¿O vas a empezar a moverte como el estratega que siempre pudiste ser, sabiendo que cada victoria tiene su precio y que ese precio lo pagarás con pedazos de la persona que eras antes de despertar? Porque esa es la verdad final. No puedes regresar. Una vez que ves el tablero completo, ya no puedes pretender que es un cuento de hadas. La decisión, como siempre, es tuya. Pero ahora ya no puedes decir que no sabías. El juego comenzó hace mucho tiempo. Tú solo decides si sigues siendo pieza o si empiezas a mover las tuyas.